Bueno, Fabián, entonces Ya, estamos viendo acá el gráfico de Bitcoin, ¿cierto? así es. Tenemos el gráfico en diario en Bitcoin. Perfecto. Y bueno, Disculpa, para quienes no saben, ujú, estamos utilizando la plataforma que se llama TradingView, que es gratuita, así es. tradingview.com, no estamos pisados por ello, esperemos que algún día sí, pero es una plataforma que es muy potente, considerando que es de acceso gratuito y bueno, por lo general siempre lo utilizamos para estar viendo y analizando las tendencias con respecto a Bitcoin. Y aquí tenemos acceso a todo, tanto en el mundo cripto como también todas las acciones del mercado se pueden analizar acá, así que es bastante, bastante buena. La recomendamos full. Sí, sumamente útil. Así Así es. es. Ujú. Dale, entonces, ¿qué es lo que has podido ver en los análisis que he hecho recientemente? Bueno, primero señalar en qué punto de la caída estamos, o cuánto hemos caído, porque hay muchas teorías sobre cuánto duran las caídas en base a ciclos pasados. Obviamente el contexto de mercado en el cual estamos situados hoy es muy diferente. No Ujú. solamente el mundo cripto es el que se está desangrando, tenemos también crisis en muchos otros aspectos de la economía a nivel macro, mundial. Pero en BTC actualmente, hasta la caída de ahora, llevamos un menos 74%. Imagínate. ¿Ok? Esto fue desde Esto fue desde cuando comenzó, digamos, la caída fue 10 de noviembre más o del menos 2021. del año pasado. Estamos a Sí, ha 13 de pasado diciembre del un año y 2022. un mes. Así Un año y es. un mes. Ha caído 74%, eso fue. 74%, así es. Estamos Ahora, hoy en día en sí, 17. ahora mismo estamos en 17.813. Perfecto. Ahora, con este pequeño datito sobre la caída, porque en ciclos pasados han habido caídas alrededor del 80%, estamos bien cerca de eso. Esto, sáquense de la cabeza que esto significa que falta por caer o que ya terminamos de caer. No, esto es solamente un dato, no es concluyente para nada, simplemente a uno le da la idea de cuánto se ha devaluado el activo y por qué, por ejemplo, para algunas personas es interesante acumular BTC en estos niveles y para otras quizás no es interesante hacerlo ahora, sino que esperar un poco más. Cada quien tiene su perfil y de forma de invertir. Cada quien se aproxima al mercado y asume riesgos de forma distinta. Así que cada quien tiene que realizar su propia investigación sobre esto, pero nosotros facilitamos algunos datos. Ojalá les puedan Perfecto. servir para ustedes tomar sus propias decisiones. Exacto. Ahora, ¿qué ha pasado con BTC en el último tiempo? Porque si bien el precio ha estado lateralizando desde aproximadamente el 14 de junio del 2022, tenemos esta zona demarcada aquí, y voy a limpiar un poquito esto por ahora. Voy a sacar estos niveles, que después los voy a volver a aprender. Y quiero que se fijen en una cosa. El precio aquí, en esta zona, en toda esta zona, voy a cambiar esto de color ahí, en toda esta zona, no ha hecho más que lateralizar. Ya, y cuando hablamos de lateralizar, estamos hablando que básicamente el precio ha estado plano. No ha Exacto. subido mucho ni bajado mucho. Ha estado bastante predecible desde cuando, desde el 14 de junio, más o Sí, menos. desde el 14 de junio aproximadamente del 2022, el precio dejó de caer, hizo un nivel mínimo, hizo un nivel mínimo, se recupera, vuelve a Ujú. caer, vuelve a subir, vuelve a caer, vuelve a subir, vuelve a caer y empieza a hacer este tipo de zigzag dentro de un Ujú. rango. Ese rango tiene un volumen asociado. Este volumen asociado es cuántas transacciones, tanto de compras como de ventas, se han hecho en este rango. Mm. ¿Y esto qué me delimita? Me delimita tres puntos importantes, que es una herramienta que yo ocupo mucho, que es el perfil de volumen, que es el nivel superior de valor o la cota superior de donde se han realizado las transacciones, que es un precio, el nivel inferior y el POC, que es el punto de control o el point of control. Ese POC me dice el lugar donde hubo la mayor densidad, el mayor volumen de transacciones dentro de todo este rango. Mm. ¿Y por qué es importante saber manejar esto? Porque me da una idea de dónde el mercado está buscando realizar operaciones y esto puede actuar como un soporte
o como una resistencia. Normalmente el soporte lo que hace es que el precio llega hasta ahí, se apoya y luego sigue su tendencia. O resistencia si es que el precio pasa por ahí, choca, no logra pasar ese nivel y se devuelve. Es Perfecto. básicamente eso. Oye, una pregunta. Ahí Sí, dijiste un concepto muy interesante, que es básicamente la cantidad de órdenes de compra o de venta. sí. ¿Cómo era eso? Tanto de órdenes, Ajá. Órdenes en o sea, general. en general, tanto de compras como de ventas. Perfecto. Entonces, ¿qué nos indica eso a nosotros? Que básicamente podemos saber, porque es información que está disponible, no es secreto, no es privado, porque la gracia y la ventaja del Bitcoin, como la red y el blockchain de Bitcoin es descentralizado, todos tienen acceso a esto, podemos saber cuántas personas, cuántas órdenes se están haciendo para los distintos niveles. O sea, en Exacto. definitiva, las personas que saben mucho de análisis técnico, las personas que saben mucho de poder interpretar estos gráficos, sabemos cuáles son los niveles. Cuando hablamos de niveles, los precios, básicamente. Es como decir, mira, hay muchas personas que están con órdenes en $19,000. Significa algo. Ellos estiman que en su análisis algo puede pasar acá, ya sea que rompe ese nivel o se mantiene o rebota. Y cuando Exacto. hablamos de rebotar es como que se mantenga en este zigzag que le mencionábamos recién. Entonces, tenemos disponible la información que hay muchas personas que ven que ciertos precios van a ser precios ya sea de rebote o para poder tanto comprar o vender. Entonces, eso a nosotros nos indica que son precios que lo tenemos que seguir bastante de cerca, ya que cuando el valor de Bitcoin se acerca a esto, algo va a pasar, ya sea se rebota, se mantiene ahí, Exacto. o o genera algún quiebre, como pasó Sí. Hay hace un par alguna de semanas. reacción. Lo Exacto. importante es que hay una reacción. En ciertos niveles, en ciertos puntos del precio, hay reacciones. Y ahora vamos a ver esto de manera básica, de manera sencilla, pero existen un montón de herramientas que sirven para analizar la reacción en tiempo real de lo que sucede en el mercado en cierto nivel. Están, hay gente que tradea con order books, los libros de órdenes que están disponibles en los exchanges, como decía Sebastián, existen, esta información está disponible, dado que los exchanges tienen que facilitar esa data. Y desde esa data se extrae dónde están las órdenes y qué órdenes se han ejecutado. Por Ujú. ende, nosotros tenemos acceso a ellas. Por ejemplo, ahora el exchange que yo estoy analizando, que para mí personalmente es una de las datas más ilustrativas y más, por así decir, predominantes en el mercado a nivel tradeo, es la de Bybit. Mm. Yo podría también analizar la de Binance, podría analizar la de Coinbase, podría analizar la de Crypto.com, etcétera. Todas me van a mostrar distintos gráficos, pero a la vez similares. Vale decir, los patrones que se vean en esos gráficos van a ser muy, 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 muy parecidos. Sin embargo, el precio donde ocurre cierta característica o cierta reacción puede diferir en un margen de Eh, error bastante pequeño. Por claro, ejemplo, si... en $10 de Sí, diferencia. exacto. Si hubo No, un quiebre, por ejemplo, en los 18.000, el otro va a tener ese quiebre en los 17.990, por ejemplo. claro, incluso dije de dólares, muchos de dólares, quizás $1 o $2, a lo Sí, más, el error es bien chico. o centavos de dólar. Así Pero es. en definitiva, claro, eh, a modo macro ocurre todo en los mismos niveles, pero sí, quizás las cantidades de órdenes en distintos exchanges pueden que varíen levemente. En definitiva, como decía Fabián, esto es un gran indicador para poder quizás predecir, que es como un poco lo que todos queremos hacer, qué es lo que va a suceder en el futuro. Claro. En verdad uno no trata de predecir, sino que más bien uno trata Poner escenarios posibles. claro, de ejecutar una operativa en base a los riesgos y en base a, a las recompensas que se tienen. Claro, Yo claro. puedo, por ejemplo, en este mismo rango lateral que le habíamos mostrado, en estos puntos de aquí abajo, eh, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, yo sabiendo, quizás estos dos primeros no, porque fueron muy tempranos dentro del rango, pero estos, yo ya sé que el piso está demarcado, entonces, ¿cuál es la alta probabilidad Mm, dentro de un rango? Obviamente aquí ejecutar una compra. Pero ¿dónde ejecuto la compra? Bueno, lo más cercano al piso de ese rango.
de manera que el riesgo que yo asuma sea pequeño en comparación a la recompensa que yo tenga. Porque si yo ejecuto una operativa en ese piso, por ejemplo aquí, y me voy al techo de esa zona, es un 20%. Es una variación del precio de Bitcoin de un 20%, que obviamente yo si lo estoy tradeando, obviamente va a diferir si es que estoy en el mercado de futuros, que ya lo vamos a explicar, o en el mercado spot, que también lo vamos a explicar a detalle en otro capítulo. El mercado spot tiene un apalancamiento de 1 a 1. Vale decir, si yo pongo un dólar, ese dólar se va a ver reflejado como una orden de ese precio. En cambio, en el mercado de futuros yo tengo la opción de apalancarme. Y al apalancarme utilizo dinero, entre comillas, prestado o facilitado por el exchange para yo aumentar el volumen de esa operativa. Entonces, si yo estoy apalancado por 5, por ejemplo, 5x, que es 5 veces el dinero que yo pongo es prestado, entonces esta operativa ya no es de un 20%, es de un 100%. Se duplicó el capital. Claro. Por ejemplo. Y hay muchas personas que están esperando la gran movida de Bitcoin. Ahora sí vamos a despegar. Ahora sí nos vamos a ir a la luna. Y hay otras personas que están pacientemente esperando que se arme un rango. Un hermoso rango. ¿Por qué? Y se los voy a mostrar aquí. Aquí, por ejemplo, en esta caída tremenda que hubo, esta de aquí hasta acá, fue un desplome de Bitcoin de un 44%. Una movida rápida de 44%. Pero ¿qué pasa? Dentro de este rango hubieron movimientos de un 24%, después hubo otro movimiento de abajo para arriba, después de arriba para abajo, un movimiento de 12%, después otro movimiento de 15%, después otro movimiento de 9%, un poco más, 10%. Entonces, ¿qué pasa? Al yo ir acumulando operaciones dentro de este rango, manteniendo mi riesgo en parámetros que para mí son seguros, se puede generar mucho más que un gran movimiento. Mucho más. Mucho más. Así que todo depende del perfil de operativa que tiene uno. Tampoco voy a decir que esto es, listo, mira, resulta que existen los rangos, existe el perfil de volumen, listo, me voy a poner a operar un rango. No es tan así. Existen muchas herramientas, uno tiene que saber gestionar el riesgo, gestionar la porción del capital que uno está destinado para cierta operativa y consistentemente y de forma ordenada y con mucha paciencia, esperando los niveles, ir tradeando nivel a nivel. Dicho Perfecto. esto... Sí, justo te voy a preguntar, Sí. ahora entrando un poquito más a lo que ha ocurrido recientemente, si podemos Así es. entrar un poquito a lo que ocurrió quizás en los últimos días, en las últimas semanas, Así porque es. estamos operando en un nivel mucho más bajo de lo que hemos visto Así es. en el último semestre. Así que queremos saber si es que vamos a seguir dentro de este rango bajo, vamos a subir. ¿Qué ves tú digamos, en lo ocurrido recientemente acá? Recientemente, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, hay un rompimiento de este rango lateral anterior, un rompimiento fuerte a la baja, y este rompimiento dio paso a una nueva lateralización. Sí. Disculpa, te voy a interrumpir ahí. Sí. Si no, a ver, ¿puedes poner la fecha? La fecha de esta caída Sí. fue el Mira. 22, el 9 de noviembre. Que me parece que coincide con la noticia de FTX. Sí, esto pasó al unísono con lo de FTX. Que en definitiva, bueno, ahí se ve reflejado en el gráfico cómo las acciones del mundo del mercado impactan en el valor de Bitcoin. Que Así hasta hoy es. día todavía se impactado que el precio cayera y se mantenga en ese precio abajo. Así que interesante ahí ver cómo suceden estas La cosas. correlación que tiene, por supuesto. Sí, sin duda. Ahora, si bien estamos en otro rango, este es un subrango del rango anterior, Ujú. y se me cambia el color, eh, esta caída que tuvimos, ¿cierto? Por lo de FTX, tuvo un rebote fuertísimo que también se dio justamente por noticias de los cambios de tipo de interés. Y ahora, lo último que sucedió, si se fijan ahora, nuevamente se rompió la cota superior de esta lateralización. Esto fue porque en la mañana tuvimos noticias. Hoy en la mañana, esto es, pero Esto es noticia. fresquísimo, esto fue hace Sí. un par de horas.
Sí. sobre este dato que está aquí, que es el dato inflacionario para noviembre de este año, que se preveía que fuese de un 7.6%, que obviamente viene bajando, el anterior había sido un 8.1%, este es el forecast, es lo que se espera, es el valor esperado. El consenso a través de distintas entidades bancarias, JP Morgan, qué sé yo, bancos centrales, habían dicho un 7.3. Pero el actual, o el valor real que se verificó, fue de un 7.1. Claro. Entonces, Entonces esto es lo que... viene es- bajando la inflación exactamente. Esto es la inflación de Estados de Unidos. Estados Unidos, sí. Y como dice Fabián, hoy en la mañana salió la noticia que lo que se esperaba es que la inflación fuese un 7.6%. El consenso del mercado, ellos esperaban que fuese un 7.3%, y lo que ocurrió fue que fue un 7.1%. Así Fue es. más bajo del forecast, más bajo del consenso, lo cual es una buena noticia, Sí, porque el significa actual más que... bajo que el consenso. Sí. Exacto, exactamente. Y más bajo que el Eh, forecast, que también eh, es muy bajo. exactamente, lo cual es una noticia buena porque se espera que la inflación Sí, bullish, esté... como le dicen. Bullish, Exacto, noticias exacto, bullish. exacto. Porque bueno, el escenario de este año ha sido inflación alta, entonces que lo que ocurra es que la inflación esté bajo lo esperado, es algo positivo, y esto no solamente impacta, digamos, en el S&P 500, en el Nasdaq y en todas las otras acciones del mercado, eh, sino también impacta en el Bitcoin y impacta en las otras criptomonedas, que es Así justo es. lo que acabamos de ver, donde al confirmarse el nivel de inflación actual, el Bitcoin sube de precio. ¿Y por qué Sube pasa totalmente. esto? ¿Y por qué pasa esto? Porque la inflación más baja significa que ya la inflación no nos dice pegar tanto al bolsillo a los consumidores, lo cual es una buena noticia, y esto es como algo positivo, es como, ya, qué bueno, y ya como, y quizás se espera también con esto que en los próximos meses se mantenga tanto igual o más bajo, Así que es. también es como también lo que uno se va esperando. O que eh, tienda a una lateralización, a una continuidad en una tasa de inflación más baja. Lo cual, si se lateraliza en ese estado, el mercado igual puede ir recuperándose lentamente. claro, Pero exacto. la idea es que sea una lateralización tendiendo un poco a la baja, porque aún así estamos en niveles inflacionarios mucho más grandes de lo que es Exacto, el mercado ha exacto. estado durante muchos años. Claro. Ahora, Entonces, el precio de Bitcoin sube, porque como es subimos, una buena noticia para la claro, economía un de los 5% de una. Así, pum. claro, sale la noticia y dentro del mismo día el precio de Bitcoin sube 5.4%, ¿fue? 5.44%, sí. Espectacular. Entonces, es importante también no solamente depender del análisis gráfico, que obviamente por sus fundamentos es importante, como lo vimos, el tema de los niveles, eh, cómo se ha estado comportando, sino también lo que ocurre digamos, en la vida real, porque el Bitcoin se tiene que utilizar para algo en los mercados del mundo. Y como se ve, la importancia que tiene Estados Unidos Con en la el economía precio, mundial y en con la la economía cripto. mundial y obviamente acá lo que estamos analizando con el precio del Bitcoin. Así Así que es. súper relevante. Sí. Bueno, y para finalizar, ¿qué es lo que se espera? Ujú. Ya después de dejar todos estos datos, toda esta información, quizá hay más dudas todavía. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿El precio se va a devolver? Ahora sí nos vamos a la luna. Ahora sí nos recuperamos un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, siempre en este tipo de mercados uno no puede tener solamente una vía. Existen múltiples vías o múltiples escenarios. Pero ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que podemos mirar nosotros de lo que ha pasado recientemente? Y aquí voy a así prender mis niveles. Niveles bien simples, nada muy complejo. Pero, ¿qué es lo importante? Y me voy a bajar a el gráfico de 4 horas para analizar esto. Primero, aquí hay una línea paralela, hay una diagonal ascendente, donde el precio muestra gráficamente una tendencia alcista. En este gráfico de 4 horas simplemente, porque ya vimos que en el diario venimos cayendo desde el 2021. Así que este pequeño rally al alza viene respetando una línea diagonal
que ya ha hecho un toque. Aquí, un toque. Tenemos 2 toques, 3 toques y 4 toques. ¿Qué pasa con los toques? Bueno, simplemente le van reforzando la importancia de esta línea. Simplemente eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos un nivel importante aquí, que es un nivel diario. Un nivel diario demarcado por un precio anterior en la parte superior y en la parte inferior. La parte inferior no nos interesa mucho debido a que estamos lejos de este todavía, pero el que está en la parte alta del rango sí es súper importante, sobre todo por el primer impulso que tuvo el precio al romper este perfil de mercado, este perfil de volumen, esta cota donde se estaba tradeando, rompe, llega justo a este nivel diario, importante por un nivel pasado que tuvo, y ahora lo rompe al alza. Estamos teniendo un poco de retracción en el momento en el momentum, en la inercia que tiene el precio de subir. Entonces, ¿qué es lo que se espera? El precio puede fácilmente aquí bajar, o sea, ser rechazado, volver a llegar a este nivel diario, tomarlo como un soporte y seguir subiendo. Ese es uno de los escenarios. ¿Qué pasa si lo rompe? ¿Qué pasa si sigue bajando? Puede volver a la línea diagonal. Ujú. La línea diagonal sigue siendo un nivel muy importante, respetado ya por 4 toques fuertes. ¿Y qué pasa si perdemos esta línea? En un principio vamos a volver a entrar a nuestro Mm. rango lateral, y el rango lateral busca siempre irse a donde está el mayor volumen de transacciones, que es el punto de control, esta línea roja que está aquí. Entonces nos vamos al punto de control. Ese puede ser un siguiente nivel y eventualmente a la cota inferior de este perfil de volumen. Ese podría ser en el escenario que esto caiga. De lo contrario, el otro escenario es que se apoye en este nivel diario y que siga subiendo hasta un nivel semanal, que está en los 18.800. Vale decir que el precio desde el lugar actual hasta arriba son es otro 5% más. Lo Ujú. cual nos estaría dando un movimiento completo en todo este día de los niveles de inflación y todo, un nivel de, o sea, un movimiento de un 10% de mercado. Y si Bitcoin se mueve con esta intensidad, obviamente mueve a todo el mercado. Todas las otras altcoins, todos los otros proyectos, etcétera, se mueven también siguiendo a Bitcoin. Esos son los dos escenarios. También este precio puede lateralizar aquí un rato, puede estar en un rango un buen rato. Vale decir que sigue aquí desarrollándose un rato hasta volver a encontrarse con este diagonal y volver a salir disparado. Sin embargo, tenemos un nivel de Fibonacci importante, que es un nivel de todo el movimiento bajista que tuvo, dado lo de FTX. Y este movimiento nos da un nivel importante aquí, que está en los 19.100, un poco sobre el nivel semanal. Y obviamente los retrocesos de Fibonacci son importantísimos en el mercado de Bitcoin. Se respeta mucho el nivel 0.618 y 0.66 de Fibonacci. Estos son valores muy precisos quizás, pero los vamos a ir desmenuzando a medida que tenemos más capítulos y les voy a explicar por qué esos puntos. Pero este también es un nivel donde puede haber una reacción. No digo que ese vaya a ser una resistencia, no digo que ahí el precio se dé la vuelta, no, simplemente que en ese punto puede haber una reacción y uno puede estar atento a esa reacción, poner una alarma, por ejemplo, etcétera. Y esto puede obviamente seguir o puede bajar acá. En definitiva, Exacto. el precio está haciendo un patrón de continuidad, estamos subiendo, después de muchas malas noticias el precio se recupera un poco, así que esto también es historia en un constante desarrollo y simplemente estar atento, no ser invadido por el FOMO, no ser invadido por el FUD. El FOMO es Fear of el missing out. Es Fear como of el, Missing Out, que te el, va a el- perder algo. Claro, claro. es como decir, Bitcoin ahora sí se está moviendo, súbete al bote, súbete ya, súbete a la micro, no te lo pierdas. No, tranquilos. Esto sí o sí, con toda la liquidez que se ha generado en este último movimiento alcista, el precio tiene que recoger esa liquidez en algún momento, tiene que realizar una corrección del movimiento para luego tomar esa liquidez como impulso y seguir esa trayectoria. Y eso va a tomar tiempo, así que simplemente estar atentos. Con eso termino. Perfecto. No, está buenísimo, está buenísimo. Mira, entonces, hay varios conceptos que para muchos de ustedes van a ser nuevos. Hablamos del retroceso Fibonacci, hablamos de los niveles, hablamos de esto.
vamos a ir desmenuzándolos más adelante, pero en un comienzo nuestra idea es primero compartir la información y obviamente todas las preguntas que tengan, háganlas saber, así nosotros vamos a poder enfocarnos efectivamente si es que hay muchas cosas que también vale la pena este, entrar en más detalle, obviamente con el objetivo final de poder hacer este tipo de análisis más completos con respecto a los precios de Bitcoin y qué es lo que está sucediendo. Así que eso lo dejamos por ahora. Nuevamente agradecerle a todos por seguirnos y bueno, nosotros vamos a estar tratando de subir este contenido lo más seguido posible, mínimo semanalmente, si podemos con más frecuencia lo haremos y bueno, la idea es justamente eso, para compartir este conocimiento con ustedes y que podamos tomar muy buenas decisiones en el mercado y obviamente todos puedan evitar riesgo como también aprovechar oportunidades. Así que Exactamente. eso sería. Así que agradecerle a todos. Fabián, muchas gracias y estaremos hablando próximamente. Y síganos por favor en todas nuestras redes sociales. Las Así es. compartiremos en los canales donde verán estos videos.